navajazos entre las juventudes de Vox y Vox. Revuelta en el centro de la Diana. La asociación juvenil vinculada a Vox, acusada por su exvicepresidente de desviar fondos recaudados para la Dana. Denuncia por presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos. La organización se defiende atacando. Se intentaron apropiar políticamente de la ayuda ciudadana. Revuelta salta por los aires. ¡Mandurrio! Hoy en Mañaneros 360. Porque la batalla está servida entre quienes hicieron de aquel lema de "el pueblo salva al pueblo" bandera en la Dana. Esta es la gente que recaudó, pero repartió durante la Dana. Esta es la gente que protagonizó e incitó a estas escenas que están viendo. Aquellas imágenes de acoso al presidente del gobierno e incluso al rey. Aquellas imágenes fueron promovidas por un grupo llamado Revuelta. Son las juventudes de Vox. Después de todo aquello, se rompe con Vox, porque el exvicepresidente Arturo Villarroya, miembro de directiva, y Javier Esteban Bejarano denuncian que llevan 2 años sin conocer extractos o liquidaciones alguna. Los responsables de Vox dicen: oiga, ¿dónde está el dinero? Esta era la gente que decía que iba a salvar al pueblo, que recaudó el dinero. ¿Cómo? ¿Dónde se ha gastado? ¿Y cómo y dónde se justifica? Es la cuestión. Pedro Gómez, que a esta hora deja a las dos partes denunciándose mutuamente. Sí, porque esas personas que dimitieron de esa asociación juvenil vinculada a Vox dimitieron de sus cargos y han presentado una denuncia en Fiscalía porque al preguntar por esos fondos que se recaudaron para paliar los efectos de los afectados por la Dana, preguntaron que dónde estaba ese dinero, a qué se había destinado, pero no han recibido respuesta y han presentado esa denuncia porque tienen las sospechas de que se ha utilizado para cuestiones personales y de la propia asociación. Desde la asociación de Revuelta, en sus redes sociales han sacado un comunicado diciendo que lo único que pretenden es apropiarse de esa asociación y desestabilizarlos, pero no han dado ninguna explicación de qué han hecho con ese dinero o dónde han ido a parar los fondos que recaudaron para supuestamente donarlos a las víctimas de la Dana. Ayudar presencialmente tras la Dana de Valencia para enviar ayuda humanitaria desde Arganda y a retirar barro junto a otros miles de españoles generosos. Y es precisamente por respeto a esos miles de voluntarios y donantes que resulta inaceptable que se hayan apropiado de la asociación, hayan gestionado con tal ocultación y presuntas malas prácticas. Lo que hay aquí es, primero, una cuestión de transparencia. Y segundo, otra vez, como cada vez que hemos tenido estos mismos protagonistas, una de dónde está la pasta, de dónde está el dinero. O quizás quién se quiere quedar el dinero. Yo creo que eso es importante exponerlo. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Vox quiere romper con su asociación juvenil. ¿Para qué? Para coger, uno, quedarse con el dinero, dos, no desdibujar y que no le quite protagonismo a Solidaridad. Bueno, todo por el negocio, ¿no? Es que al final es lo que hay de fondo, lo que se han dado cuenta al final, en fin, los de las juventudes de Vox es que quieren hacer lo mismo que el partido, hacer negocio también. Y lo que pasa es que en este caso hay una presunta estafa a las personas que le han dado dinero de buena voluntad para que por tanto ayudaran en la tragedia de la Dana y sin embargo el dinero, en fin, no aparece por ninguna parte. O si han sido utilizados por vos. Sí, claro, bueno, efectivamente, pero aquí también la cúpula de Revuelta, hay que recordar, dimitió porque la misma cúpula de Revuelta preguntaba dónde estaba, en fin, ese dinero que supuestamente iba para la tragedia de la Dana y que ahora no aparece por una parte. La ultraderecha aquí en España, la extrema derecha, además, en fin, yo creo que peligrosa por su discurso, es peligrosa porque quiere hacer negocio. Todo por ir para el negocio y eso es lo que se está evidenciando con este jaleo que está claro, que está tanto internamente en Revuelta, internamente en las juventudes de Vox, como también entre Revuelta y el partido y Vox, ambas cosas. Pero Hugo, lo que está claro es que los que utilizaban el pueblo salva al pueblo lo que estaban haciendo era forrarse a costa del pueblo y que los cachorros de Vox, de la extrema derecha, los más jóvenes ya empiezan con las prácticas de los más mayores, de los más veteranos. Claro. El cómo trincar dinero, el
cómo llevártelo. Y aquí lo que estamos viendo es una guerra entre unos y otros, no porque unos quieran denunciar la corrupción de otros, es que a lo mejor a ellos no les ha llegado la paguita. Claro. Es que a lo mejor lo están denunciando porque el millón no lo han podido repartir, en vez de repartirlo entre 20 lo han repartido entre 10. Y es una vergüenza, porque esta gente luego son los mismos que llevan esas frases, esos eslóganes de no, porque las paguitas, porque el dinero, porque lo que nos cuestan los extranjeros. Pues más nos cuestan los fascistas. Más nos cuestan los fascistas que los inmigrantes. Más dolor, más dinero y más sufrimiento nos cuesta esta panda de fascistas que los inmigrantes. Y es una vergüenza que esto pase. Y es una vergüenza que no haya transparencia en las cuentas. Y es una vergüenza que no haya ningún juez que lo investigue. ¿O qué creemos? ¿Que si estas cuentas fuesen de las juventudes de Podemos, de las del PSOE o de las de Sumar, no habría ya un juez con manos limpias denunciando? No, pero como son fachas, no pasa nada. Pero te recuerdo, Sara, que esto no es nuevo. Es decir, que las dudas sobre, por ejemplo, de cómo desde la fundación de Vox se le paga un sobresueldo a Santiago Abascal, desde siempre, desde el primer momento de la existencia de Vox, ha estado puesto en tela de juicio la financiación de ese partido. Otra cosa es, como tú dices, efectivamente, que no ha habido, desde el punto de vista judicial, no ha tenido consecuencias, pero que desde luego abogados cristianos ha decidido no denunciar esto. Que desde luego Vox es, además de un partido político, un negocio económico, no os quepa ninguna duda, desde el principio, desde el primer momento. De un partido sería mucho suponer, me vas a perdonar. Yo lo que quiero decir, voy a decir presunto primero, porque luego todos estos tienen papis que son abogados en bufetes muy caros. Me sumo. Así que vamos todos con el presunto. Hago un llamamiento al presunto. Entonces, que presuntamente estos cachorritos de nazis pues se han llenado los bolsillos con una tragedia que es una cosa que hacen ellos y hacen también sus padres, que son del Partido Popular y son de Vox. Y a mí en esto me gustaría decir una cosa, porque ellos se llenan la boca con solo el pueblo salva al pueblo, y realmente lo que son estos cachorritos son los perros guardianes de los poderosos. Lo han sido siempre. Es el momento en el que vivimos. La fascistización de la sociedad lo que hace es que se vuelva en un discurso más fascista y más violento los mismos que antes robaban a manos llenas, con un discurso un poquito más moderado, como lo hace Ayuso. Bueno, ahora Ayuso ya no, pero como lo hacían antes Mariano Rajoy y Montoro, con un discurso un poquito más moderado. Y entonces ahora lo que tenemos es a estos cachorritos que se dedican a pasearse diciendo que solo el pueblo salva al pueblo, pero luego ellos se dedican a comprarse furgonetas presuntamente con el dinero que va. Pero yo creo que se han metido en un jaleo, porque esto es lo que hay de fondo, además del negocio, lo que estamos comentando de la extrema derecha y demás, hay una presunta estafa, insisto. Según dicen es algunos, una presunta de estafa, porque han pedido pasta, han recaudado 1 millón de euros, que en fin, que me parece alucinante que recauden con populismo 1 millón de euros. Sí, que no solo se han forrado, que han estafado. Señores, claro. El problema aquí no es que haya una denuncia, es de quién es la denuncia, porque es Vox denunciando a las juventudes de Vox. No es sospechoso de rojo peligroso, o sí, de comunismo, Vox, o sí. Porque lo que tenemos ahora mismo, Danilo Albín, periodista de Público, son navajazos entre juventudes y canas, ¿no? Entre jóvenes y mayores. Efectivamente, en un mapa aún por definirse en cuanto a dónde se va a ubicar cada uno, digo dentro del propio Vox, ¿no? Dentro del propio partido, cómo se posiciona cada uno en relación a este escándalo. Lo de Revuelta es realmente tremendo. Revuelta los conocemos porque lideraron aquellas protestas contra el PSOE en la calle Ferraz, que luego derivaron en manifestaciones de neonazis enfrentándose a la policía. Pero Revuelta, eso fue en 2023. Hay antecedentes preocupantes muy cercanos. Revuelta convocó a una misa por Franco y José Antonio Primo de Rivera ahora, el 20 de noviembre, en Cuelgamuros. Revuelta publicó un mensaje en homenaje a José Antonio Primo de Rivera, ahora, 2025. Y Revuelta, hace nada, el 2 de diciembre, ¿sabéis qué decía Revuelta? En X, en su perfil oficial en X: los blancos caminamos hacia la extinción. Esto de presuntos en cuanto a racismo no tienen nada, ¿no? Son auténticos racistas y se pueden estar convirtiendo, creo, en un peligro para el propio Vox debido a la radicalidad que está teniendo el discurso de Revuelta. Quizás a un partido político de extrema derecha, evidentemente, pero que aspira a gobernar, a cogobernar con el PP,
en el Estado, a nivel del gobierno de España, es un auténtico queme tener de juventudes a unos tipos que están diciendo que los blancos caminamos hacia la extinción, o bueno, lo que ellos consideran blancos, ¿no? Y luego también es un auténtico queme, evidentemente, que no aparezca el dinero, ¿no? O sea, ¿tú crees que esto no es solo una denuncia económica? Vox está mirando el paso siguiente, una posible alianza con el PP, unas posibles elecciones, y está soltando lastre. Claro, es que hay que tener en cuenta, yo creo que a Vox, como a otras organizaciones, y no solamente esto ha ocurrido en el ámbito de la ultraderecha, hay una cuestión que es el crecimiento silvestre, ¿no? Cuando alguien empieza a hacerse fuerte, a desarrollarse como organización y de repente empieza a recibir militantes o personas provenientes de diferentes organizaciones. A Vox le ha pasado. A Vox se le ha metido gente que viene, por ejemplo, del movimiento social republicano, un grupo de extrema derecha xenófoba y neofascista. En Vox han acabado, o en el entorno de Vox ahora están coqueteando militantes de lo que se llamaba Ser Nación, que es una organización neofascista que acaba de desaparecer. Esos componentes que se han acabado integrando en Vox son los que mañana pueden aparecer con una pancarta, por ejemplo, de odio racista. Ahí, ¿cómo va a ser Vox? Y sobre todo, ¿cómo haría el PP para justificar ante Europa, por ejemplo, que gobierna con unos tipos cuyos jóvenes defienden eso, que hay un exterminio contra la población blanca, que es lo que dice, por ejemplo, The Base, el grupo neonazi terrorista que fue desarticulado en España hace pocos días? Digo, hay un discurso muy radical que evidentemente puede ser preocupante para el propio Vox, y ojo, que se le puede ir a la extrema derecha por la extrema derecha. Danilo Albín, Diario Público, cuídate, gracias y un abrazo. Gracias a vosotros. Hoy, como ven, la crónica de tribunales tiene peso en todos los partidos. Salazar, Partido Socialista, Carretero con Errejón, y a esta hora lo que les estamos contando, Vox y sus juventudes, con toda esa lectura política. Te iba a decir Telegráfico, CDI, nos movemos. Esto no solamente es lo que dice la propuesta de defensa de Donald Trump, la que aprobó el otro día, esas famosas 33 páginas de ese documento en el que está anunciando la disolución de Europa por culpa de la inmigración. Pues, cuidado, que ese es el discurso del neofascismo en Europa ahora mismo y del neofascismo en Estados Unidos. Todo esto es lo que hoy deja el día. Noticia importantísima, estalla Revuelta, la organización de jóvenes de Vox. En los días posteriores a la Dana, seguro que lo recordáis, los fachavales de Vox pusieron en marcha una enorme campaña de propaganda para recoger donaciones y ayuda supuestamente con destino a las víctimas de la Dana. Pues bien, poco más de un año después, miembros de esa organización, como Arturo Villarroya, Javier Esteban, denuncian el supuesto desvío indebido de las donaciones de la Dana y de las cuotas de sus miembros por parte de la cúpula directiva de Revuelta. Les llama la atención supuestos pagos a la empresa del presidente de Revuelta, Jaime Hernández, o los viajes por todo el mundo a cuerpo de rey que se está pegando Pablo González Gasca, íntimo amigo de Santiago Abascal. Estos eran los jóvenes que venían a salvar a España. Amigos, amigas, es la ultraderecha. Lo aprenden, lo maman desde la cuna.